Ok, entonces lo que vamos a ver en esta segunda parte es lo que tiene que ver con cuantización, ¿ya? Y que es el otro tema antes de entrar allá a modulación digital binaria, ¿ya? Y lo que tiene que ver con cuantización y codificación dice ser, o sea, es la parte que nos faltó en lo que es el teorema del muestreo, ¿ya? En el teorema del muestreo nosotros pasamos de una señal continua y resolvimos todos los problemas asociados con el muestreo, era que cómo teníamos que muestrear para no confundir la señal 1 con la 2 con la 3. Entonces nosotros nos llevamos una receta que fue el teorema de Nyquist-Shannon y dijimos, mira, si hacemos las cosas así, entonces no hay ningún problema, nosotros vamos a representar fielmente la señal. Porque nosotros queríamos llevarla a un computador, ¿ya? A un sistema digital. Entonces, si la llevamos a un sistema digital, nosotros no solamente vamos a tener que discretizar la parte del tiempo, lo que se nos está olvidando absolutamente es discretizar esta otra parte, discretizar las amplitudes, ¿ya? Las amplitudes ni siquiera hablamos de ellas. Entonces, cada vez que tomamos un punto acá, una muestra, nosotros esa muestra la representamos después con un valor x de n, ¿ya? Y ese valor de x de n es real. Y si la queremos llevar a un dispositivo, un computador al día de hoy da lo mismo, ¿ya? Pero un sistema embebido como una Raspberry Pi o algo por el estilo que sea más, que tenga menos recursos, entonces nosotros vamos a tener que digitalizar también estas amplitudes, ¿ya? Y obtener lo que se llama una señal full digital. Y eso lo podemos ver aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos esa curva que está ahí, ¿ya? Y para digitalizarla, lo que hacemos es tomar una muestra, aquí hacemos el muestreo, y después tomamos ese valor y lo mantenemos. Tomamos ese valor y lo mantenemos. Tomamos ese valor, lo mantenemos, etc. Vamos haciendo lo que se llama el sample and hold. Y mantenemos ahí, hacemos el muestreo de la señal, y esta señal nos va a quedar discretizada tanto en el tiempo como en la amplitud, ¿ya? Acá hay otro ejemplo donde hacemos exactamente lo mismo con una señal senoidal, ¿ya? Y vamos tomando muestras y generamos esta senoidal que es cuadrada, ¿ya? O sea, perdón, que es discretizada y que en el fondo eso es lo que nosotros andamos buscando. ¿Por qué? Porque el muestreo nos resuelve el tema del tiempo y la cuantización nos resuelve el tema o el problema de las amplitudes, ¿ya? Y lo podemos pensar, si ustedes quieren, como el muestreo es una compresión en el tiempo de las señales continuas, mientras que la cuantización es una compresión en las amplitudes de las señales continuas. Y cuando hacemos las dos cosas simultáneamente, obtenemos una señal digital, ¿ya? Eso es lo que realmente es una señal digital, ¿ya? Y la señal cuantizada la vamos a llamar XQ, ¿ya? Y vamos a hablar del error de cuantización y vamos a hablar de todo ese tipo de cosas, ¿ya? Si nosotros queremos mirar esto de manera lo más rápida posible, como tener un buen resumen, si ustedes quieren, entonces yo tomo esta señal de aquí, esa de ahí, esta de ahí, o esta de acá, ¿ya? Yo me paro en un punto, el punto, supongan, yo tomo esta muestra de aquí, esa, ¿ya? Que da alrededor de, en el tiempo 0,2 dará un valor de 0,9, ¿ya? Digamos, una cosa así. Entonces yo voy a entrar en una tabla, ¿ya? Una tabla de cuantización. Con ese 0,9, ¿ya? Yo entro por aquí, 0,9 si ese es 1, 0,9 estará por acá, entonces entro aquí y salgo con ese valor de ahí, X8, ¿ya? Y ese es mi valor cuantizado, ¿ya? A lo mejor aquí se nota un poquito más. Si aquí está el 0,8, yo salgo con ese valor cuantizado, que este es un 3 delta, como dice ahí, y que después lo codifico en binario y me da 0,1,1, ¿ya? Y eso es lo que obtengo yo. Esa es la cuantización y eso es lo que significan estas figuras de acá, ¿ya? Que ustedes normalmente las van a ver en cuantización. Uno entra en el eje X con el valor de XN, ¿ya? Este valor de acá, el XN. ¿Ya? Yo me paro en una muestra cualquiera, si el N es 1, me paro aquí. Con este valor yo entro a la tablita o a mi cuantizador. Aquí. Va a ser un valor por aquí, por ejemplo. Ya sea ese valor, se fija, cualquier valor que caiga entre el A6 y justo antes de las 7, yo lo voy a representar con el mismo valor que es X7 gordo, ¿ya? O dicho de otra manera acá, cualquier valor que caiga entre, por ejemplo, 5 delta partido por 2 y 7 delta partido por 2, cualquier que caiga aquí, yo lo voy a representar con este valor de aquí, y va a ser 0, va a ser 2 delta en este caso acá, y va a ser 0, 1, 0 en binario, ¿ya? Y esto es lo que representa esta imagen de acá. Cualquier valor entonces que caiga, aquí está, se fijan, aquí está el eje X puesto acá, ¿ya? Cualquier valor que caiga
Ahí, entre eso y eso, yo lo represento con ese mismo número. Cualquier valor que caiga entre eso y eso, yo lo represento con ese mismo número de ahí, etc. ¿Ya? Eso es cuantizar. Tomar los valores de amplitud de una señal y transformarlo, ¿ya?, en una serie de niveles digitales o valores cuantizados, ¿ya?, o números enteros, si ustedes quieren llamarlo como quieran verlo. Pero es representar el continuum de las amplitudes, llevarlo a una serie de valores digitales. Eso es básicamente la cuantización. No hay mucho más que no hay mucho más que decir al respecto. ¿Ya? Lo que me interesa es que entiendan cómo se usan estas tablas o estos mapeos, ¿ya?, que es un mapeo de múltiples valores, en realidad de un número infinito de valores a uno. ¿Ya? ¿Se fijan? De múltiples valores a uno, de múltiples valores a uno, de múltiples valores a uno. Me refiero a uno, no me refiero al número uno, sino que en este caso, cualquier valor que caiga desde el menos infinito hasta A1 se representa por ese valor de aquí, por X1. Cualquier valor que vaya desde A1 incluido y hasta justo antes de A2 se representa por X borro 2, etc. Ese es el concepto de cuantización. Se define lo que se llaman particiones. Estas son particiones de los valores, la primera partición, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava partición, y cada una de esas particiones me ayuda a determinar un valor digital. ¿Ok? Empezaron los problemas, ¿ya? Porque la cuantización me va a llevar a preguntarme, bueno, ¿qué valores elijo? O sea, ¿cuánto es ese delta que dice acá? ¿Cuánto es? ¿Ya? ¿Cuánto es? ¿Tiene que ser delta fijo para todo? ¿Puede ser distinto? De acuerdo a lo que yo les comentaba con respecto a las fuentes de datos, ya que tengan una probabilidad más alta para un número que para otro, que lo que haga el canal, etcétera. ¿No tendrá algo que ver la fuente también aquí, o la señal de entrada a mi cuantizador no tendrá algo que decir? ¿Tengo restricciones asociadas? ¿Ya? Y una vez que resuelvo todas esas preguntas, o sea, si tengo que considerar las características de la señal de entrada o de la fuente, si tengo restricciones asociadas, por ejemplo, el número de bits, ¿ya?, ¿cómo sé si lo hice bien o no? Y si hay otro resultado, otra cuantización que es mejor, porque claramente voy a obtener múltiples cuantizaciones dependiendo del valor del delta que ocupa. Tengo que resolver todas esas preguntas en lo que es cuantización. Si nos vamos al formalismo, entonces lo que yo ando buscando es una función Q, ¿ya?, que va a tomar mi entrada X y me va a entregar un valor XQ, ¿ya?, una señal XQ cuantizada. Y nosotros para esto, entonces lo que vamos a utilizar va a ser un valor de niveles digitales igual a 2 elevado a n, donde n es el número de bits que nosotros utilizamos para cuantizar. ¿Ya? Ese es básicamente el tema. Si esto lo hacemos a lo amigo, ¿ya?, y por a lo amigo me refiero a lo siguiente, entonces nosotros vamos a ver que podemos entrar en algunos pequeños problemas. ¿Ya? A ver si puedo compartir bien la pantalla aquí. Voy a Simulink para hacer esto más fácil. No sé si ustedes han usado Simulink o no, pero no es tan difícil tampoco. Vamos a tomar una señal, perdón, esta no, una señal rampa, ya en Simulink. Vamos a tomar aquí hay un cuantizador. Cuantizador, y aquí voy a poner después un scope. ¿Han usado Simulink en algún minuto ustedes o no? ¿Ah?
¿Alguien lo ha usado? Ya. Miren, voy a simular, ahí está el tiempo de simulación, no sé si alcanzan a ver, ahí un 10. Voy a simular 10 segundos. Esta es una fuente, una función rampa, y la vamos a ir, vamos a simular 10 segundos, vamos a hacer una pendiente de 1 partido por 10 para que parta en 0 y termine en 10. ¿Ya? Y vamos aquí a mirar los resultados de la simulación. Y aquí vamos a utilizar un cuantizador y le vamos a dar démosle un valor, hablamos de los bits, entonces la señal va a ir desde 0 hasta 1, ¿cierto? Eso es una rampa. Entonces vamos a simular los valores que toman amplitud, de 0 hasta 1. Y utilicemos un cierto número de bits para cuantizar. ¿Ya? Utilicemos 2 bits para cuantizar. Entonces, lo que me pide este cuantizador de acá, y que, insisto, estamos haciendo esto a lo bruto nomás, ¿ya? Sin pensarlo mucho. Vamos a utilizar un cuantizador que va a dividir esto en intervalos de, en este caso, 1 partido por 2 elevado a 2, 1 partido por 4, de 0 a 25. ¿Ya? Y esto me debería dar un cierto nivel de cuantización. Veremos lo que pasa. ¿Clico aquí en alguna parte? Aquí? No. ¿Se fijan? La 1, el amarillo es la fuente y el otro es el cuantizador. ¿Se fijan? Dividí esto en valores de intervalos de cuantización de 0 a 25, porque es 1 partido por 2 elevado a 2. Y aquí están, ¿se fijan? Ahí voy en un valor aquí, ahí está 0,25, ahí está 0,5, 0,75 y medio 1. ¿Se fijan? Eso es lo que hizo el cuantizador. La pregunta es, bueno, ¿qué pasó aquí? Fíjense que tengo cuántos valores distintos. 1, 2, 3, 4, 5. Y eso que yo usé 2 elevado a R, en este caso aquí. Parece que tengo que hacer algo un poquito distinto. Por ahí, démosle ahora, veamos qué pasa. Ahí está el resultado de esto. 1, 2, 3, 4 valores distintos. Impec, ahí lo dividimos en 4. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es esto? ¿Cuántos errores tiene? No tengo idea, pero por lo menos pude cuantizarlo. ¿Se fijan? Con 4 bits es poco lo que puedo hacer. Así que bueno, pongámosle un poco más de 2 elevado a, no sé a cuánto, a 8. ¿Cómo funciona ahí? Ya quedó mejor la aproximación. Se fijan, aumentando el nivel de bits, yo elimino un poquito de error. Esto es algo que ustedes habían visto. Pero ahora miremos el efecto de la fuente. Si ahora yo cambio la fuente por algo ya más clásico, una senoidal. Ya. Esta es una senoidal, la amplitud va a ser 1, el offset es 0 y la frecuencia en radianes partido por segundo. 2 pi por, en este caso voy a simular, ¿se acuerdan que atrás dice 10? Estoy simulando 10 segundos, entonces démosle un periodo de 10 segundos para que me alcance perfecto y lo dividimos por 10. Y debería alcanzarme esto está bien hecho, debería alcanzarme un periodo completo. También, todavía mis 8 bits, y ahí está la representación usando 8 bits. Por ejemplo, esto a 4 para poder contar los niveles digitales. Perdón, a 4 es 2 elevado a 2, estoy loco. Ahí sí. ¿Se fijan? En todo caso, aquí parece que me equivoqué. ¿Se fijan? Aquí no me dio 2 elevado a 4, 2 elevado a 4 es, perdón, 2 elevado a 2 es 4 niveles distintos, pero fíjense que me dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles distintos. ¿Ya? No me dio 4. ¿Por qué? Pues recuerden que nosotros lo que habíamos hecho era decirle que cuantizaran intervalos, en este caso desde 0 a 1,
y consideramos desde 0 a 1 y que lo dividieran en intervalos en deltas de 0,25, lo que fuera. No estoy considerando, lo que te estoy diciendo es que antes estábamos considerando intervalos que iban desde 0 a 1, lo que hicimos en el fondo fue esto, 1 menos 0 igual a eso, y ahora lo que tenemos es que hay un intervalo un poquito más grande, porque el spanning que tiene esto es 2, porque vamos desde el más 1 al menos 1. Entonces si yo hago esto ahora sí estoy dividiendo esto en 1, 2, al menos 3 señales digitales, pero ahora parece que voy a tener que volver al mismo efecto de acá, para poder hacer esto y ver los valores que corresponden, y ahí voy a tener que empezar a ajustar, y pareciera ser que la cuantización no es un tema tan complejo, pero si no lo hago de manera sistemática voy a tener que andar dándole vuelta al asunto para poder generar la cantidad de bits o de valores digitales que yo necesito. Insisto, porque cuenten, tengo aquí 1, 2, 3, ¿cierto? 4 y 5. ¿Ya? Entonces voy a necesitar algún procedimiento, alguna forma sistemática de hacer esto para poder arreglar el cuento, porque dependiendo de cuál es mi rango dinámico, yo voy a tener más o menos señal. Ahora, aquí me voy a poner pesado y lo que voy a hacer es agregarle un poco de ruido, ¿ya? En este caso, no les estoy explicando mucho lo que estoy haciendo, pero se entiende que son bloquecitos. Esto igual que en señales de sistema, ustedes tenían bloquecitos y los van agregando, ¿no? Hay sumadores, etcétera, así que tampoco es tan terrible lo que estoy haciendo. Eh, Aquí ya se puso un poco desagradable la situación. Fíjense lo que se me transformó en mi señal seno, ¿ya? Y eso porque tiene mucho ruido nomás. Si yo esto lo limito un poco, acá por ejemplo, para que no sea tan complicado. Ahí está mi señal seno con ruido, pero fíjense que ahora lo que tengo es, aparte del ruido, ya me paso de 1 y me paso de menos 1, ¿ya? Y este es porque es una fuente de ruido, en este caso uniforme, y es uniforme entre menos 0,1 y más 0,1. ¿Ya? Si esto fuera gaussiano, los valores que yo voy a introducir van entre menos infinito y más infinito. Por lo tanto, yo no voy a tener en el fondo una idea de cuántos son los valores máximos y mínimos que toma la señal. ¿Ya? Entonces lo que necesito es un framework, alguna manera de hacer estas cosas, que sea sistemática y que me permita a mí, ¿ya?, poder diseñar un cuantizador, o por lo menos especificar un cuantizador, y poder obtener una cierta métrica y generar la mejor forma de codificar, en este caso, fuentes análogas como esa. ¿Ya? Entonces lo que necesito es llegar a ese framework sistemático, o esa manera sistemática de hacer las cosas. Y eso se hace cuando uno define algunas figuras de mérito y algunas figuras de mérito o métricas y define algunas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros podemos definir en general cuál es el error, ¿ya?, o el error cuadrático como está aquí, o el error elevado a cualquier potencia. ¿Ya? Lo típico que se hace es definir el error cuadrático, y ese error cuadrático es la diferencia entre el valor real y el valor cuantizado. ¿Ya? Eso es lo que son esos dos términos de acá, en cada una de las muestras, que ya lo tengo incluso discretizado. ¿Ya? Y calculo después la distorsión. Si yo tomo n muestras en mi señal, entonces calculo la distorsión o el error. Esto de aquí es esto de acá, y eso es el error cuadrático promedio o medio de mi representación, que en el fondo significa tomo las diferencias entre la curva continua en negro, la curva digitalizada, cuantizada en azul, en cada uno de los puntos en donde yo tomé una muestra, calculo esa diferencia, ese error, que son estas cosas que están acá abajo, ¿ya? Todos esos errores los elevo al cuadrado, los sumo todos, los divido por el total de muestras que tengo, ¿ya? Y eso me va a dar entonces mi medida de distorsión promedio. Ahora, como las fuentes de datos que yo tengo
son en general de esta forma, son random, entonces yo en algún minuto, como estas son todas cosas random, yo necesito tomar el valor esperado para poder tener una idea del valor promedio, en este caso de la distorsión, ¿ya? Y otra figura de mérito que se usa aquí en cuantización es lo que se llama la razón señal a ruido, y en este caso en particular es señal a ruido de cuantización. Y esto es la potencia de la señal que yo quiero cuantizar dividido por la potencia de este ruido de cuantización que está acá, ¿ya? De esta cosa que está ahí. Eso me dice, mientras más alta esta razón señal a ruido, mejor estamos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver básicamente dos formas grandes, la cuantización escalar y la cuantización vectorial, ¿ya? Y dentro de la cuantización escalar vamos a ver dos formas básicas, simples de realizar la cuantización. Una es la cuantización escalar uniforme y la otra es la cuantización escalar no uniforme. En la cuantización escalar en general nosotros definimos el criterio de error como el error cuadrático, que es la diferencia entre la señal continua y la señal cuantizada, ¿ya? Y la restricción que usamos es que nosotros tenemos L niveles, y esos N niveles de cuantización vienen dados por un número R o N de bits que nosotros queramos asignar, ¿ya? Por eso esa nomenclatura que estaba usando. Entonces, cuando hablamos de cuantización uniforme, yo tengo L niveles que vienen dados por R bits utilizados para cuantizar, o sea, cuantizo una señal en, por ejemplo, 8 bits, 16 bits, 32 bits. Si ustedes empiezan a mirar, por ejemplo, cómo se cuantizaban los CDs de audio o los DVDs de audio, utilizaban típicamente 16 bits para los niveles de audio, ¿ya? Ustedes tienen ese concepto alojado ahí, ¿ya? Y después generar lo que es el bitrate, que son la cantidad de bits que ustedes utilizan por muestra, y esa muestra tiene asociado un tiempo muestreo, y eso le genera el bitrate, ¿ya? En el caso de la cuantización escalar, entonces, la cuantización escalar uniforme, lo que dice es, ok, deme el rango de la señal, idealmente si es que lo tiene, si no vamos a tener que ver cómo lo hacemos, y yo lo trozo en L niveles, todos iguales, del mismo ancho, ¿ya? Y eso lo podemos ver aquí. Por ejemplo, esta de acá, esta es la señal seno, ¿ya? La señal seno la giré, ¿cierto? La puse en el eje X. Vamos desde el -1 hasta el 1. Y esa señal seno, como nunca se escapa de los valores de -1, 1, ¿ya? La puedo dividir de manera uniforme en estas cuatro particiones que están aquí. Esa de ahí, esa de acá, esa de acá y esa de acá, ¿ya? Insisto, esta señal seno que está ahí es esta señal que está aquí, es de ese trozo de aquí hasta ahí, ¿ya? Que está puesto ahora en el eje Y, ¿ya? Está ploteado con el arco C. Ya, perdón, el arco C. Ahí está. Entonces, como los datos van, la fuente es determinística, va entre -1 y 1, yo puedo calcular la distorsión entre, perdón, que puedo calcular las particiones de manera uniforme, y me va a quedar ese trozo de ahí, todo lo que dan entre las líneas continuas, ¿ya? Esa es la primera partición. Todo lo que caiga dentro de estos valores, ¿ya? Cualquier valor entre ahí y acá, yo lo codifico con un mismo valor y lo codifico con ese valor de acá, ¿ya? Todo lo que hay entre ese punto y ese punto, yo lo codifico con el mismo valor digital, en este caso, como son 4 unidades distintas, con ese de acá. Y así sucesivamente para cada uno de estos. Fíjense que aquí este valor, el de la línea segmentada con el cual yo termino de hacer la codificación, este valor de acá es justamente el punto medio, ¿ya? No se ve muy claro, se me ocurrieron las líneas acá, pero justamente el punto medio entre S y S, ¿ya? Y se va ahí. Este de acá es el punto medio entre S y S, lo mismo. Este de acá es el punto medio entre S y S. Si ahora en cambio la fuente emite datos, ¿ya? Los XDN, los valores de amplitud son gaussianos, entonces la gaussiana de esta viene dada por esa forma de ahí, ¿ya? En general, y yo lo que tengo que hacer ahora es cuantizar de una manera tal de que el cuantizador sea uniforme en algún sentido, porque como voy a tener valores que de repente, muy poco probable, pero tengan valores muy grandes por acá, negativos, o muy grandes por acá, positivos, yo tengo que tratar de disminuir el error posible. Y en este caso, fíjense que la cuantización es uniforme, pero no uniforme en el sentido de partir un rango en 4 trozos iguales, sino que yo parto el rango completo, que ahora es infinito, en 4 trozos que tienen, como estos random,
esa probabilidad es igual a esa probabilidad, igual a esa probabilidad y igual a esa probabilidad. O sea, las áreas bajo esa curva son exactamente iguales, ¿ya? Y ahí genero la cuantización, ¿ya? Hago la cuantización escalar. Para eso entonces tengo que resolver un problema de optimización, ¿ya? Que para efectos del curso nosotros no lo vamos a resolver, no tiene sentido planteárselo, porque esto es un curso de ingeniería, ¿ya? Y lo que vamos a hacer va a ser algo mucho más simple y mucho más directo que esto, y que es lo siguiente. Ustedes pueden hacerlo de cualquiera de las formas que ustedes quieran, pero me parece mucho que la manera más simple de hacer esto es usar Simulink, ¿ya? Si ustedes en Simulink pueden venir acá a la parte del toolbox de comunicaciones. En el toolbox de comunicaciones, en codificación de fuente, están los cuantizadores, la biblioteca de cuantización. Y la biblioteca de cuantización tiene, en este caso, diseño de cuantizadores escalares, ¿ya? Que es lo que estamos viendo. Y ustedes le especifican la fuente de datos, ¿ya? Supongamos que nosotros queremos cuantizar la senoidal sin el ruido. Perdón. No sé, ¿se alcanza a ver lo que estoy escribiendo, no? ¿Se alcanza a ver o no? Ahí está, lo que te pide ahí es seno de 2 por pi dividido por 10 y después amplié, le di en el fondo 1001 puntos entre 0 y 1 para que me genere la señal senoidal que tenía, ¿ya? Y aquí lo que hago es cuantizar esta cuestión. Lo hago aquí, diseño, ¿ya? Y en este caso, perdón, el número de niveles le puse 15 ahí, pero es porque se me olvidó cambiarlo nomás. Dice, elevémoslo de nuevo a 2 y dijémoslo en 4 niveles. De nuevo ahí está la cantidad de bits. Ahí está. ¿Se fijan? Ahí me lo codificó y llegó a, miren los valores que me dejó. Me paro aquí. 0.07, está acá 0.03 y 0.5, esta cosa acá, ¿ya? Eso porque usé 2 elevado a 2 niveles en este caso acá, ¿ya? Tengo 2 elevado a 2 niveles. Puedo generar, en vez de la función seno, puedo generar, por ejemplo, 0.2.0.001, voy a generar la misma rampa que teníamos al principio, la misma cantidad de bits, hago el diseño, y fíjense ahora, me divide esto ahora en 0.125, 0.3755, 0.625, 0.8755. En el fondo lo que está haciendo esto es generar el mejor cuantizador posible, ¿ya? Utilizando esa cantidad de bits que yo le estoy dando ahí. En este caso, se fijan, generó un nivel, 2 niveles, 3 niveles y 4 niveles para ir entre 0 y 1, porque esos son los valores que yo tenía acá. ¿Ya? Luego, si voy al seno de 2 por pi por esa cosa de ahí, digo por 10, que era el ejemplo que teníamos al principio. Ya, aquí no está, me equivoqué en el rango que me está mostrando el final, pero da lo mismo. El 10 me está, estoy por 10 fuera parece, ¿ya? Pero fíjense, aquí se ve claramente de nuevo, para compararlo con el otro. Menos 0.85, 0.29, ahí están los intervalos de cuantización, menos 0.29 y 0.85. Si lo comparan con los datos anteriores, el otro me dividía el intervalo básicamente en los mismos puntos que ustedes podrían esperar, 0.25, etcétera, y aquí me los divide en puntos un poquito corridos hacia arriba y hacia abajo, que de partir el intervalo menos 1 a 1 en cuatro trozos iguales, porque toma un poco la distribución de que en una señal seno
hay muchos más puntos en esta zona que en la zona de arriba, ¿ya? Y en la zona de acá abajo. Entonces corre un poquito los puntos hacia para obtener el menor error de representación posible, ¿ya? Esta es la forma que nosotros vamos a utilizar la cuantización. Vamos a utilizar toolboxes de cualquier paquete de software que a ustedes se les ocurra. Les vamos a pasar los datos y lo vamos a hacer que trene y diseñe un cuantizador. Nosotros le vamos a dar la cantidad de niveles que queremos, ¿ya? Y seguramente podemos elegir, si es que nos parece, algún tipo de algoritmo que genere alguna idea que nos guste, ¿ya? Que por ejemplo que no sea el error cuadrático, que sea el error absoluto, etcétera, alguna cosa que nosotros queramos representar finalmente. Pero esta es la forma que vamos a tener de operar a la hora de hacer la cuantización. Lamentablemente el libro es un poco viejo, ¿ya? Y lo que hace ahí les presenta unas tablas y unas cuestiones que a estas alturas del partido no tienen ni un sentido estar utilizando. En general, la mayoría de las cosas están hechas como paquetes de software y eso es lo que vamos a aprovechar de utilizar en el contexto del curso. ¿Ya? Y mirando así las tablas, lo que podemos ver es que la cuantización, si miramos acá, si consideramos la cuantización uniforme versus no uniforme, podemos ver, por ejemplo, cuando usamos 2 niveles, 4 niveles, 8 niveles, etcétera, ¿ya? La diferencia, o en este caso la distorsión que hay en términos del error, es básicamente la misma, ¿ya? Es un poco más mala esta, porque esta medida de la distorsión es negativa, un poco más mala esta, pero al final no es mucha la diferencia. Aquí se empieza a hacer un poco de diferencia porque estamos hablando cerca de 3 dB, ¿ya? Sí, un poquito menos de 3 dB y ahí hay un poco más de potencia, y ahí paga un poco la diferencia de los tipos de cuantización. Pero en general no hay mucha diferencia. Y para mí lo que me interesa para efectos del curso es que ustedes tengan claro de que el concepto de cuantizar significa representar de manera digital las amplitudes de las señales, porque el tema de la representación del tiempo ya lo resolvimos, ¿ya? Y una vez que ya hicimos eso, entonces lo que nos queda es decidir cuál es el método de cuantización que nosotros vamos a ocupar, si ya sea uniforme o no uniforme, pero siempre teniendo claro que lo que importa es el cuantizador que voy a ocupar, tengo que considerar si la fuente es determinística o es aleatoria, ¿ya? Como estos dos de acá. Y si es determinística o aleatoria, bueno, ¿cómo son cuál es el rango dinámico que tienen estas cosas para poder hacer el cálculo? Si es determinístico, entonces yo de antemano sé cuál es el rango dinámico. Si es aleatorio, voy a tener una idea de cuáles son un poco los rangos, pero nos va a pasar como en el caso de la gaussiana, de que los valores se me pueden escapar a cualquier lado con muy baja probabilidad, pero de repente nos puede salir un valor súper alto. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Ya, es lo que se llama la cuantización vectorial. Y la cuantización vectorial, en el fondo, lo que nosotros estamos haciendo es cuantizar más de una señal a la vez, ¿ya? En vez de cuantizar solamente la amplitud de una señal, cuantizamos dos, tres o cuatro. Y ahí el problema se hace un poquito más complejo en el sentido de que las particiones ahora ya van a ser particiones en planos o van a ser en operaciones más multidimensionales. Entonces, nosotros lo que vamos a pasarles es un vector de señales, ¿ya? Y vamos a tener que considerar la distribución conjunta de las señales para poder hacer todo nuestro cálculo, ¿ya? El problema ahí se hace mucho más complejo de resolver en el sentido de los cálculos, ¿ya? Pero la formulación es una extensión de lo que ya teníamos, y los conceptos o el valor de donde uno del cual uno representa son los mismos, y se me olvidó comentárselo, ¿ya? Y en el fondo está acá. Fíjense que, perdón, fíjense que cuando yo defino las particiones, ¿ya? ¿Hola? Parece que se cortó esto. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿No? Está bien.
¿Todo bien? Pues a mí me avisó que se cortó esto. ¿Se les cortó a ustedes o no? Ya. No sé, algo pasó, pero me avisó que había habido un error. Lo que les comentaba era lo siguiente. Ya, perfecto. Lo que les comentaba es lo siguiente. Cuando yo defino las particiones, ya sea en este caso de acá, para algo con una distribución gaussiana, o para algo de acá que es determinístico, fíjense, hay un concepto que es súper intuitivo y simple que aparece aquí. Miren la partición. Yo les dije que para la partición, por ejemplo, uniforme, estaba esa probabilidad es la misma que esa probabilidad de ahí, que esa de ahí, que esa de ahí. ¿Ya? Cuando aquí es determinístico no hay probabilidades, pero yo trozo este rango de menos 1 hasta 1 en 4 particiones, 4 trozos iguales. ¿Ya? Y el valor que uso para codificar o para representar la señal una vez que yo me llega un valor, por ejemplo, me llega en este caso acá un menos 2, yo lo represento con el valor que está asociado a esa línea punteada acá. Si me llega, por ejemplo, el valor de aquí, ¿ya? Que está ahí, lo represento con ese valor de la línea punteada acá. Este valor que está aquí, 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 son nada más que los centros de masa, ¿ya? de estas cosas de acá, y este valor de acá, que justamente el punto medio entre esos dos, de nuevo es el centro de masa de los valores que están acá. Ese concepto de centro de masa o de centroide vuelve a aparecer en la cuantización vectorial, ¿ya? Y lo que yo hago es, tengo una señal, otra señal, yo hago, en este caso, para efectos de visualización, hago mis particiones, y hago las particiones de la codificación en conjunto, y el punto que yo utilizo para representar esta partición es ese punto de ahí, que va a ser de nuevo el centroide de esta partición de acá. De esta de acá, ese punto va a corresponder al centroide de esa partición, al centroide de esta partición, etc. ¿Ya? Ese concepto aparece y esa es un poco la idea con la cuantización en general. Yo represento los puntos para obtener la menor distorsión posible, el menor error posible, lo represento de forma tal de colocarlo en el centro de masa. ¿Ya? Ese es el valor que utilizo para finalmente representar y ese es el valor que seguramente de aquí se ve mucho mejor. ¿Ya? Aquí están los distintos valores de cuantización y yo voy y los represento, en este caso fíjense, ahí están los intervalos, acá de nuevo, aquí están los intervalos de cuantización, yo ocupo justo el valor de la mitad, aquí están las particiones, yo ocupo justo el de la mitad. No sé si se alcanza a ver, agrandar un poco más esto. El intervalo está entre S y S. Yo ocupo justo ese valor de la mitad para representar el valor posible. ¿Ya? Y es el que ocupo acá. El intervalo ahí. Ese intervalo de aquí corresponde justo a la mitad de la partición. ¿Ya? En este caso, porque es partición uniforme, está todo determinístico. Ese concepto, si yo lo extrapolo un poquito más a cuando tenemos, no todos los puntos pesan igual, etcétera, se llama el concepto de distribución y eso pasa a llamarse el centroide, ¿ya? de la partición, en este caso que nosotros queremos generar. ¿Ya? Y aquí hay distintos algoritmos para hacer estos cálculos. Calculamos en el fondo las mismas cosas que calculamos antes, pero ahora tenemos que considerar lo que está acá, que es la distribución conjunta de las fuentes, de las distintas fuentes de datos que nosotros estamos considerando. ¿Ya? Y de nuevo, no sé si se alcanzaron a fijar ustedes, que acá en MATLAB, están viendo el MATLAB, ¿cierto? No veo nada. Perdón. Ya, a ver si. Si ustedes se fijan, así como teníamos el Scalar Design, Quantizer Design, tenemos el Vector Quantizer Design. ¿Ya? Y se fijan, aquí está la misma partición, el mismo show de nuevo. Nosotros podemos, con esta herramienta de acá, también diseñar los cuantizadores, ¿ya? En este caso vectorial. Y uno le entrega los vectores de datos de entrenamiento y que tienen que ir ordenados de acuerdo a la fuente, a cómo ordenamos las fuentes de datos. ¿Ya? Fíjense acá aparecen distintas medidas de distorsión, igual que me parece mucho que están acá que no se las mostré. Están bloqueadas dependiendo del método que utilice. ¿Ya?
pero en la misma idea. Así vamos a ocupar estas cosas y así lo van a ocupar en la tarea. Yo les voy a dar una serie de fuentes y ustedes van a tener que cuantizarla, diseñar el cuantizador utilizando esta herramienta o cualquier otra herramienta de cuantización que ustedes pillen en algún paquete de software de su elección o de MATLAB. Yo les estoy mostrando las de MATLAB porque me parece que son las más sencillas de ocupar y les estoy dando las de Simulink porque me parece que es mucho más sencillo hacer esto que usar los códigos que aparecen ahí de ejemplo en el MATLAB. No son difíciles por lo demás, pero me parece que una herramienta de diseño debería ser una interfaz gráfica que les permita hacer las cosas y resolverlas de manera rápida cuando ustedes introducen los conceptos ahí y las fuentes de datos ahí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No sé si siguen ahí tampoco, ¿no? ¿No? Bueno, si no hay consulta, entonces lo dejamos hasta acá. Que estén bien y la tarea, de aquí a un par de días más la posteo, pero como les digo, mi intención es no complicarlos con ejercicios que sean